imaginación. Usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. En el club del unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación. Usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor, que semana a semana tenemos invitados especiales. Agradecemos a Pablo Lara porque nos acompaña en esta noche. Es autor, ilustrador y paleoartista ecuatoriano, nacido en Quito en 1979. Su formación académica incluye estudios en diseño gráfico, ilustración y comunicación visual, lo que se refleja en su estilo narrativo y visual, especialmente en obras dirigidas al público infantil y juvenil. Además de su faceta como escritor, Pablo es reconocido por su trabajo en la ilustración de animales fósiles y ha sido parte de equipos científicos dedicados al estudio de la prehistoria en Ecuador. Esta pasión por los dinosaurios y la paleontología influye notablemente en su obra artística y literaria. Entre sus libros más conocidos se encuentran Un hogar en el universo, 2017, publicado por Santillana en la colección Lo que leo. También El misterio de mis padres, dentro del catálogo de Lo que leo. Su estilo combina sensibilidad narrativa con una mirada visual muy cuidada, lo que le convierte en una figura destacada dentro de la literatura infantil y juvenil ecuatoriana contemporánea. Así que bienvenido con nosotros, Pablo. Hola, Hoy, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, Jaime, primero que nada, ¿aló?
Bueno, yo lo que quiero hacer en este momento es agradecer y dar un enorme saludo a todas las niñas y niños que me están viendo en este momento. Espero que me puedan escuchar bien. Les agradezco por el tiempo, porque se den este momentito en el martes en la noche para conversar acerca de lo que hacemos como creadores y que no es más que aplicar lo que aprendimos cuando éramos niños. Yo siempre parto un poco de mi experiencia como lector, que por suerte le agradezco a mi padre que todavía vive. Mi padre lo quiero mucho, él es profesor, él es maestro y desde muy temprana edad él solía leerme historias, solía leerme cuentos desde antes de que yo aprendiera a leer. Creo que esa compañía, esa interacción con las palabras es muy importante. Allí podemos conversar, Jaime, podemos conversar. Si hay algunas preguntas, algo que quieras comentar o añadir, cambiamos nomás el ritmo de de la emoción. Hay corazón y estrella. ¿Es un Claro. código? No, no, es para no poner las reacciones allí. Entonces, un me encanta y la magia de la estrellita, hacer magia con la estrellita. Entonces, vamos interactuando. Muy bien. Saludamos a los niños y Y creo niñas, que es sí, bonito, ellos son realmente. Sí, parte, hacen parte del club de lectura. Y les hemos invitado qué para que... chévere, qué linda actividad. Me alegra que disfruten mucho, me alegra que disfruten mucho, no sé si puedo hacer bien el gesto, pero les agradezco mucho por esta invitación tan bonita. Creo que no hay actividad que disfrutar la literatura infantil con un niño. Lo digo por mi pequeña nieta, tengo una nieta de 9 años, yo he trabajado ya 20 años y más haciendo ilustraciones, escribiendo, y no se compara esta época ante la lectura, ante las preguntas que tienen los niños. Cuando uno hace un cuento, una narración con voces, con historias, de pronto ellos surgen con unas inquietudes que nosotros ya las dábamos por sentadas. Decíamos, no, es que al final el personaje vive en un mundo fantástico y sube por un arco iris. Y los pequeños, mi pequeña nieta y pregunta, ¿y por qué sube por un arco iris? Entonces allí uno comienza a desarrollar así muchas ideas para que el cuento tenga una coherencia y siga siendo efectivo, siga siendo bonito. Y yo creo que eso es algo que cuando crecemos, cuando ya somos adultos, perdemos el momento como lectores. Creo que las lecturas y las preguntas más inquietantes siempre las hacen los niños. Y eso es algo que como autores, como dibujantes, como escritores, como editores, siempre es un reto. Tú sabes, Jaime, trabajar en Santillana, nosotros hemos tenido este reto de trabajar en una empresa que genera productos para chicos, para niños, y eso significa pensar mucho en nuestros públicos y tratarlos con respeto, tratarlos con mucho aprecio, porque en realidad estamos hablando con personas muy inteligentes. O sea, creo yo que antes se tenía la noción de que tal vez hasta la literatura infantil era algo menor. Yo creo que es al contrario, creo que es al contrario, creo que es un público muy capaz, muy lleno de ideas, lleno de propuestas que nos hacen allí, creo yo, repensar las sociedades en las que vivimos. Así surge la primera pregunta. ¿Qué te inspiró, qué te motivó a escribir para niños y jóvenes? A veces pues hay que ser sinceros, o sea, y de pronto hay una oportunidad laboral y surge allí surge una legítima oportunidad de trabajar y aplicar algo que me decía mi padre cuando yo tenía 9, 10 años. Para entonces él me leía muchos libros, habíamos leído los clásicos, Julio Verne, leíamos todos Salgari, todos los libros Corazón, los libros clásicos de aquel momento de la literatura para niños. Y entonces mi padre me decía, escribe. Pero era un reto increíble, o sea, a los 10, 12, 13 años era muy difícil pensar en escribir toda una historia. Pasó el tiempo, ya después estudiando en la universidad, trabajando con otros amigos en campos como el cómic, por ejemplo. A mí me gustaban más las historietas, me gustaba
más ese código donde están los personajes, el dibujo, el globo de texto. Y eso me llevó a ver una aplicación comercial, no tanto del cómic, que no era tan fácil no tenía una salida tan fácil del mundo editorial, pero sí lo tenía el libro de texto. Sobre todo tenía el libro de texto, el clásico, que el libro de lenguaje, sociales, matemática, que fue mi primera forma de trabajar. Pero había allí un espacio muy pequeño, muy bonito, que era el libro de literatura. Por alguna razón era diferente, no era lo mismo hacer, por ejemplo, el dibujo de Pepito de un de un problema matemático. Pepito tiene 12 manzanas, se come una, ¿cuántas quedan? O sea, no era la cuestión de pensar en ilustrar eso, sino en que de pronto era un cuento de Alicia Llanes Cosillo, eran cuentos de poemas en los que hablaban eh, recuerdo, y eso me sirvió para conocer a muchos de los grandes maestros de este género que han trabajado aquí, a Santiago González, a Eulalia Cornejo, son nombres que uno puede buscar en los libros clásicos. Maestros y antimaestros, conocer a Marco Chamorro, conocer a muchos, muchos otros colegas que de pronto decían, fíjate en la riqueza que tiene el libro de literatura, el álbum ilustrado, no sé, y conocer, tener esas oportunidades. Y claro, en algún momento tuve una experiencia muy bonita cuando trabajábamos, coincidió que compartíamos espacio de trabajo con María Fernanda Heredia y nos invita allí a hacer un taller de escritura creativa. Fueran los momentos más bonitos fuera del espacio de la constante presión que podía tener el trabajo. El trabajo editorial, teníamos una carga de trabajo enorme, que llena de cronogramas, llena de plazos por trabajar, y uno de los momentos bonitos era sentarse y escribir un texto para el taller de María Fernanda. Y de pronto ver que las palabras tienen un efecto, que al comenzar a hablar, al comenzar a escribir textos, podía pasar algo. Ujú. Qué bien. Ahí mandamos un corazón, un me encanta. Qué Muchas interesante. Conocemos de tu pasión por los dinosaurios, por la prehistoria. Cuéntanos un gracias. poquito qué es el paleoarte. Ahí en la presentación, ahí me llamó la atención mucho. Claro. Paleoarte, ¿qué es eso del Claro, paleoarte? ya les comento, cómo no les comento, porque les agradezco el bonito texto, ese texto que presentaron es el que está en la página de la editorial. Les agradezco mucho, yo creo que son palabras muy, muy grandes para mí y las acepto con cariño. Eh, Porque una de mis pasiones, creo yo, todos los niños tienen pasiones en su momento muy grandes, muy fuertes, como el fútbol, los peluches esa pasión incluso por los animalitos también. O sea, a mi nieta le encantan los zorritos blancos. A mí de niño me gustaba por alguna razón esta aura casi como mágica, poderosa de los dinosaurios. Uno no tiene una idea yo pensaba y decía, sí, se debieron morir hace mucho tiempo. Y como era niño decía, tal vez sí se murieron hace unos 70 años. Yo pensaba eso, pensaba eso porque era una forma muy ingenua de verlo. Y fue bonito pues encontrar libros, películas que de pronto mostraban a esas criaturas como si parecieran no solo criaturas vivas, sino criaturas poderosas, mágicas y llenas, creo yo, de un carisma que me apasionó desde siempre. Entonces, yo no sabía, pero existe también una profesión relacionada con quienes estudian estos huesos fósiles. Da la casualidad de que nuestro país pareciera que no tiene nada. Pareciera que en Estados Unidos, que en Argentina, que en Brasil hay una cantidad enorme de fósiles y que aquí no hay nada. Casi siempre me preguntan, ¿y aquí hubo algo? Y sí, aquí hubieron dinosaurios, megabestias, mastodontes, felinos dientes de sable que están allí muchas veces en la gaveta de un museo esperando ser conocidos por los niños de todo el país, porque hubo estos fósiles tanto en Esmeraldas como en Loja, como en Amazonía. Creo que solo en Galápagos no hay por condiciones geológicas, pero Galápagos no necesita fósiles teniendo la fauna hermosísima que tiene. Claro. Entonces, entonces fue una bonita transición,
porque mientras iba escribiendo, desarrollándome como comunicador, como escritor, conocí también a las personas que en los museos estudiaban y querían aplicar estas imágenes para comunicar lo que habían hallado, lo que habían estudiado. Y eso se involucra no contar desde el lado aburrido, desde el lado un poco lento, denso, de este es el hermoso mundo de la evolución de hace 4.000 millones de años. Es un poco cansino, entonces uno tiene que buscar respuestas ágiles, casi como si estuviéramos viendo otra película de dinosaurios, como las últimas que están saliendo en el cine, o contando unas historias con otros recursos. Me ha tocado inventar títeres, juegos de mesa, aplicaciones en el celular para generar algo divertido, generar algo que llame la atención de las personas. Qué bien, qué bien. Cuéntanos un poquito de tu pasión por el dibujo, ¿no? El dibujo, el diseño, el diseño gráfico. ¿Qué Creo que, diferencia? A ver si a uh, algunos niños les gusta dibujar y una de las claro. cosas que más se hace en el taller de lectura es dibujar, colorear, pintar, recortar. Es muy interesante lo que preguntas, Jaime, porque yo creo que se da mucho. Y eso me decían un poco mis antimaestros. Me decían, no es lo mismo dibujar que ilustrar. Yo no entendía por qué decían eso, porque a mí me gustaba dibujar. Qué bonito, qué hermoso zorrito, eso le encantaría a mi nieta. A mi nieta le encantaría un dibujo así de un zorrito astronauta, qué hermoso. Em, dibujar, digamos que es como representar imágenes manualmente con cierto grado de detalle y con cierto grado de respeto por las formas, es como dibujar. Pero ilustrar muchas veces no necesita de dibujos. Ilustrar es narrar, contar una historia a veces con palabras, con textos, con palabras y textos, incluso con silencios. Los libros álbum como Donde viven los monstruos, que es un clásico. Es una joya del género en la cual hay momentos de silencio en donde Max está navegando en busca de esta isla de los monstruos gigantes. Entonces, sí, a veces hay esta cuestión del diseño gráfico, que no es lo mismo que el dibujo. El diseño nos ayuda en todo caso a convertir nuestras imágenes en un libro, a utilizar diferentes productos, carteles, afiches, packaging. Hay una cantidad de aplicaciones que por ahora las hacemos los humanos. No sé qué suceda a futuro, los niños tendrán que ver una realidad muy diferente, pero al menos el diseño que hacíamos nosotros los humanos, pues trataba de apoyarse justo donde estoy yo, ahí, donde estoy yo, ahí, pues pues el diseño se nutre tanto de cuestiones como la edición, la corrección de estilo, el dibujo, la ilustración. El dibujo nos ayuda a dibujar, parece obvio, pero en realidad nos ayuda a construir el gráfico con ciertas técnicas. E ilustrar nos ayuda para contar una historia. Por ejemplo, como hablábamos un poco y te agradezco por la lectura, creo yo, siempre es bonito cuando un libro encuentra su lector. No todo libro es para todos los lectores y está bien. Eso es bueno, parte de lo que a nosotros nos enseñaban antes a leer un poco de manera obligada. Teníamos que leer en tal época el Cid Campeador. Terminábamos el Cid Campeador, Lazarillo de Tormes. Luego leíamos el teatro español y teníamos que leer eso por obligación. Y había amigos que sufrían. Decían, no me gusta este libro, es que yo quiero leer otra cosa. Y es porque en realidad cada persona tiene su propio libro. Un libro con el que se engancha, dice, esta es mi historia, quiero saber más. Y en este caso, me comentabas un poco de que te había llamado la atención este libro. Aquí Porque quería mostrarles un poco me lo algunos regaló de los allí, o dibujos. más bien trajo de regalo Sammy, que está aquí presente en la sala, a mi hijo, lo trajo de Qué regalo a mi chévere. hijo. Qué lindo detalle. Y esto sirve un poco para conversar de, por ejemplo, antes de que sea un libro, Pero antes de que sea un tienes en libro, la un cámara con dibujito. el desenfoque, entonces no se ve bien el Sí, libro. vamos a solucionar eso, no hay Mm. problema. Ahora Eso, sí, eso, tenemos ahora sí. entonces allí parte de cómo planifiqué que quería que sea este libro, que a veces involucra trabajar tanto con texto, con imágenes, pensando en los personajes, si puede funcionar o no. Había pensado incluso en algún momento en cómo debían ir las imágenes en el libro, o sea, quise sugerir a la editorial
Decirle, por ejemplo, este libro, este libro debe ir, esta imagen debe ir con tal texto. Mm. Obviamente fueron sugerencias que la editorial está en toda la necesidad de organizarse ella misma y de decir, daremos la lectura de las imágenes de otra forma. Terminó un poco menos narrativo de lo que yo quería el diseño final del libro, pero tampoco es que yo esté inconforme con el resultado, al contrario. Que bien, esos son los gajes del oficio. Sí, sin El duda. resultado Sí. final no es el inicial, Y imagino. a veces incluso el resultado, el proceso editorial es tan mágico. Ustedes han conversado con, por ejemplo, Andrea, que es directora de lo que leo en este momento, y a veces sabemos que este trabajo, que en un principio comienza siendo como muy solitario, con el autor que está escribiendo. Imagínate, antes venimos de la época que escribíamos con máquinas pesadas de mecanografía. Ahora, por ejemplo, dibujar, escribir, un poco lo podíamos hacer con la computadora. No se diga ahora con aplicaciones que generan imágenes en tiempo real o que de pronto concluimos una parte del cuento y de pronto la inteligencia artificial hace lo que puede, pero trata como de complementar la historia y todo. Es un mundo que como autores nos sorprende y que tal vez no veamos su desarrollo total. Pero los niños que están en este momento sí lo verán. Serán cosas que esos nuevos gajes del oficio nos van a sorprender sin duda. Ahí viene otra pregunta, Claro, ¿cómo no? Con gusto. porque uno de los valores que ponemos en la lectura es la imaginación, la fantasía, Totalmente, la totalmente, creatividad. Entonces aquí viene la pregunta, totalmente. Ujú. ¿qué importancia crees tú que tiene la literatura infantil en el desarrollo de los niños de esta Total, fantasía, creatividad, imaginación? total. Creo que es importante, o sea, nos estamos enfrentando ante una situación en la que ya observamos o recibimos todo con un desarrollo total de la propuesta gráfica, que muchas cosas ya están cerradas. Pensamos, por ejemplo, en personajes tan famosos como Harry Potter, pensamos en personajes como Frodo Baggins del Señor de los Anillos, y ya tenemos una imagen, que sabemos cuál es el actor, qué aspecto tiene, está completamente cerrado. Y eso pues, digamos que son limitaciones que yo creo que no cierran completamente no coartan la imaginación, pero sí la encaminan a a ciertos lugares que son diferentes de los que nosotros conocimos, en los que de pronto solo teníamos, como les contaba en esta anécdota, mi padre me leía las mil y una noches y no tenía ningún otro referente, más que imaginarme a Aladino de cierta forma, muy diferente a lo que después se pudo ver en una película de animación. Tuve, como les comentaba, esta linda actividad que es de entre adultos y niños leerse, que estaba conversando con mi nieta y leíamos El fantástico señor Zorro. Tiene unas hermosas ilustraciones de Roald Dahl. De Roald Dahl tiene es que es un autor muy clásico, con unos gestos es muy gestual y muy bonito. Ahí se imaginan los personajes, a Baggins, a Bones, a todos estos personajes, los granjeros, de cierta forma. Y digo, ahora que vemos el libro, que lo leemos y lo imaginamos, veamos la película. Es otra interpretación, es otra adaptación, es otro mundo, es el mundo del director. Pero le digo también luego a mi nieta, ¿y si hacemos otro cuento de nosotros, nuestro Así hay propio cuento? película, hay películas del señor Zorro, Claro, el fantástico señor Zorro, el super zorro, Asami lo ha Super visto. Zorro. Claro, claro, Lo claro, hemos Asami leído, lo lo ha hemos visto. leído en el club, lo hemos leído. ¿Cómo no? Y es diferente porque trata de respetar un poco la magia del texto original. El texto original es muy bonito en el sentido de que es sencillo, con este animalito burlón, con esta idea de que el zorrito es un personaje muy inteligente. Las leyendas siempre han hablado un poco de este zorrito burlón que es capaz de dejar en ridículo a sus enemigos. Y en este caso pasa algo parecido. Pero obviamente la película añaden trama, añaden efectos, añaden cosas que generan otro mundo. Pero lo interesante es que cuando imaginemos al señor Zorro, no solo imaginemos el del libro,
no solo el de la película, no solo, supongamos que si Lali Cornejo ilustrara su propia versión del señor Zorro, sería un señor Zorro espectacular, hermosísimo, y sería su versión tan personal y tan dulce como es de ella. Y no se diga si es que uno mismo quiere hacer una versión propia. Yo quiero a mi nieta que le encantan los zorritos, haría su propia versión, que ya no solo es gráfica, sino textualmente puede ser diferente. Creo yo, y en esto es una frase, perdón un poco la contundencia de la frase de estos pensadores enormes, grandotes del siglo anterior, del siglo pasado. Nietzsche decía, es que no hay nada más serio que un niño jugando con, o sea, el logro de un adulto es poder hacer las cosas con la misma seriedad que tenía cuando era niño y jugaba. Es una Eh, paráfrasis, pero es eso. O sea, el niño cuando juega, juega en serio, y eso permite, creo yo, también despertar, recuperar esa creatividad, que ahora nos estamos enfrentando, como te digo, a un nuevo camino. Puede ser que algún momento, estas nuevas herramientas que vienen, la inteligencia artificial y todo, si sirven, pueden ayudar también a otro tipo de creatividad diferente que no la podemos imaginar. O sea, no sabemos qué pase, que si de pronto un niño pueda autopublicarse. Me estoy inventando, o sea, una persona que pueda autopublicarse. Pero claro, son nuevos mundos y nuevas realidades que yo les deseo todo lo mejor, sin duda, todo lo mejor. Muy bien, muy bien. Volvamos a tus libros. Claro, Entonces, cuéntanos un poquito de El hogar en el universo y también del misterio de mis padres. Como te sí, a comentaba, ver, Hogar en el Luis, universo sí lo leí. El yo misterio te de mis padres no, agradezco. pero aquí pues cuéntanos un poquito de cada uno. Eso. Claro. Te agradezco que me permitas hablar nuevamente de estos libros que los he dejado un poco en el rincón. Hace poco yo creo que ya faltan apenas unos 3 años para que el Misterio de mis Padres tenga 2 décadas de existencia. Revisaba esta edición del Hogar en el Universo, que esta versión como tal salió en el 2015, ya tiene 10 años, cuando todavía éramos Alfaguara. Ya. Ahora somos lo que leo y todo, seguimos unidos al grupo Prisa y todo, pero antes hubo un tiempo en que fue un conglomerado aún más grande, que entonces estaba pues con el peso del sello de Alfaguara. Y en aquel momento, pues María Fernanda Heredia me decía, me encantaría un libro tuyo y que incluso tuviera que fuera un personaje con cola, me dijo. Cuando ella me dijo eso, era porque quería un poco de proyección, o sea, imaginar un personaje que no solo tuviera una primera aparición, sino que podría tener cierta continuidad. Pero yo vi gráficamente al personaje con cola. Entonces dije, quiero hablar un poco de este dinosaurio y quiero hablar de mis propias inquietudes que las viví en la infancia. O sea, no todas las infancias son arquetípicas de que de pronto se basan en un único modelo de niñez. Mi infancia fue bastante peculiar, en la que no era tan fácil acercarme a los demás, no era tan fácil hablar, no era tan fácil relacionarme. Y parte de eso quería representarlo un poco con esta distancia con el otro, al ser no algo humano, sino algo diferente, como un animal, como una cosa así más cercana a este personaje que poco a poco fue tomando el rostro de un dinosaurio. Mi personaje Daniel, pues era en este caso como un trasunto de mis propias inquietudes e incluso diría de referencias. Conversaba con Leito Bravo, con Leonor. Y ella me decía, ¿te basaste tal vez te inspiraste o algo en el libro del El oso que no lo era? El oso que no lo era es una historia hermosa de un osito que vive debajo de una fábrica, está hibernando, se levanta, sale y es confundido por todos los seres humanos como un trabajador más de la fábrica. Se parecía un poco a lo que yo había pensado, pero le digo, no creo que vaya por allí. Y allí recordé que yo había visto una película que se llamaba El vuelo de los dragones. Es una película de animación de los 80 y todo, en la que es como una especie de fantasía y ciencia ficción, pero es animada. Y había un momento en que el protagonista se fusionaba con el alma de un dragón. Era la historia.
Ya no, los detalles no son tan necesarios. Solo sé que esa imagen de que de pronto el humano y el dragón era uno se quedó y esa fue como la semilla para pensar en el misterio de mis padres. Y relacionarlo con el hecho de que al final tampoco es que hay mucho misterio, o sea, somos lo que somos porque tenemos una familia sobre la cual nos sostenemos, o sea, somos lo que también hemos heredado y hemos construido en base a nuestras familias. Luego, tuve la oportunidad de, en Santillana mismo, pues estaban generando una serie de libritos pequeños que se llamaban Caja de Letras. Caja de Letras habían inventado, habían como propuesto que una convocatoria. Y yo envié un primer libro que se llamaba eh, El universo a la vuelta de la esquina, se llamaba. Era un libro del cual no me sentí lo hice un poco al apuro, lo hice como parchando ciertas cosas, habían ideas que no me cuadraban y todo, pero lo envié. Después de todo, pensaba que era casi como un libro menor. ¿Qué sucede? Sucede que este libro de Caja de Letras ya se descontinúa, tenía otras ilustraciones, tenía otra línea gráfica, y se me ocurre, pues, ¿y si lo retomo el libro y lo completo y le doy otro giro y lo cambio? Llegó un momento en el que necesité por cuestiones personales y todo, quería conocer el Ecuador. El Ecuador, sobre todo los sitios que tienen fósiles. Me fui a Puyango, me fui a Santa Elena, me fui a Cuenca y recorrí el país. Me daba la vuelta y conocí a dos personajes, a dos chicos que venían creo que eran catalanes, eran catalanes y venían de Barcelona. Entonces ese encuentro me sirvió un poco, digo, creo que voy a cambiar por acá y replanteo el libro que no me sentía como muy contento, digo, lo voy a reescribir nuevamente, le voy a dar un giro, un nuevo final y a más de eso, pues lo voy a ilustrar. Entonces, esa es un poco la historia detrás de este libro que le he dado o sea, me han dado también muchos beneficios, muchos recuerdos y ha sido una linda experiencia al desarrollarlos, al pensarlos. Muy bien. Eh, por ahora, pues estoy más dedicado a la divulgación, haciendo libros de fósiles, de cosas así. Pero sí quisiera retomar nuevamente la escritura y algunos textos que están allí como pendientes. Ya quiero que igualmente, pues, tengan una forma en el futuro. Muy bien. Demos la palabra a los niños, las niñas. A ver, niños y niñas, a ver quién quiere intervenir. Ahí está Sami, que leyó y que trajo el librito por acá y que fue motivo por cual lo leí yo también. Adelante, Sami. Active su micrófono. La Primero, buenas escuchamos. noches, señor Lara. Es un gran honor estar aquí en las mismas salas con usted. Usted me ha salvado de una crisis que tuve cuando en mi escuela de quinto y sexto, desde primero, fue usted uno de los libros, el de Un hogar en el universo, desde que aprendí a leer. Y que también le iba a decir que como ese libro me encantó, le regalé a otra persona que también me encanta, Alejandro Bravo. Qué lindo. Esas son las palabras que uno atesora. Y esto creo son los momentos en los cuales uno se pregunta, ¿por qué uno quiere por qué uno quiere compartir estos proyectos? ¿Por qué uno quiere escribir? Y lo mejor de todo lo mejor de todo son estas reacciones, estas palabras que impactan en el alma. Porque también en algún momento estos libros fueron escritos también en un momento de crisis. Hay un momento en el cual uno de los personajes de la historia es una ancianita. Esa ancianita es un reflejo un poco de mi suegra, que tuvo una crisis de salud muy fuerte y que nos impactó como familia. Para mí fue importante como escribir esas historias y me alegra pues en este caso este vínculo, esta empatía tan bonita de que ese momento de superar una crisis también lo hayas sentido tú y te haya sido útil. Son cuestiones que uno se los lleva muy en el corazón. Comento un mensaje está en el Facebook.
Entonces, Nena Toro es de Colombia. Entonces, ella se Wow, dedica también a saludos, la difusión de la literatura. Entonces, allí, saludos. ¿qué nos dice? Qué interesante eso de que los niños son serios cuando juegan. Gracias por el aporte. Totalmente, totalmente. También, Patricio, saludos fraternos. Lo importante es ser inspirador y eso lo logra Pablo. Felicitaciones. Muchas Bien. gracias. Aquí en la sala Realmente, también está Jorge Luis. Vamos a darle la palabra. Jorge Luis, adelante. mucho gusto. Puede activar su micrófono, Jorge Luis. Hola, hola. ¿Sí me escucha, Jaime? Adelante, Luis. Adelante, Luis. ¿Cómo Aló, estamos? ¿Cómo estamos? ¿sí me escucha? Eh, Aló, Hola, hola, hola. hola. Hay dos Luis. ¿sí me escuchan? Luis Rizo Que y estamos con Luis. Jorge Luis Rivera. Bueno, ¿Qué tal, avanza Jorge, amigo? avance Jorge. ¿Sí? Luis Rizo. Eso, da la palabra a Jorge Luis. Adelante, Jorge Luis. Después, Luis Rizo. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Pues saludos desde Ibarra, Ecuador. Eh, nosotros tenemos un laboratorio cultural que se llama Doña Imaginación y es una plataforma para leer, para desvampirizar a las personas del uso de dispositivos electrónicos y provocar la lectura como herramienta de sensibilidad social. Yo soy escritor y aunque no he vivido de la literatura, sí me he divertido mucho. Y me alegra poder compartir con ustedes algunas ideas y lecturas, pues si habrá algún momento para poder conocernos mejor. Qué bien, gracias, Jorge Luis. Muchas Desde gracias. Ibarra. Gracias por acompañarnos esta noche y gracias por esa difusión de la lectura para desvampirizarnos. Interesante esa palabra, desvampirizarnos. Bien, Claro, desde Hoyo también desombificarnos. estaba allí. Había Luis, adelante Luis Rizo, desde Babahoyo. Hola, hola, buenas noches con todos. Qué gusto volver. Eh, por acá tenemos medio mal el del internet, de cuento. Estamos cada vez complicados con el internet. Pero en todo caso, aquí estamos. Solamente hacer dos referencias a la experiencia de nuestro amigo invitado de hoy. En alguna ocasión, uno de los astronautas, cuando salieron por primera vez al espacio y tuvieron la oportunidad de salir fuera de la nave, y al mismo tiempo al estar mirando al planeta, se hizo una reflexión hacia el interior y dijo, soy habitante de un universo, porque a veces solamente nos consideramos habitantes del planeta, pero en realidad él, al estar ya en otro espacio, en otro momento, hizo una reflexión al interior y dijo, soy habitante de un universo. O sea, le amplió, le rompió el esquema de ser habitante, por una parte. Entonces, cuando uno está involucrado en el tema histórico, en la visión de los universos que somos capaces de identificar o incluso también de crear como el amigo, eh, nosotros no solamente que lo imaginamos, sino que a veces también somos capaces de crearlo. Y en el camino se van sumando seres en ese sueño, ¿verdad? Otra cosa que quiero destacar es el hecho de que nuestro amigo escribe e ilustra. Tiene esa fortaleza, esa suerte, porque muchos escritores ya quisieran ilustrar a la vez sus libros, ¿verdad? Y tienen que muchas veces recurrir a los amigos o a los profesionales del dibujo. Eso, gracias. Muchas gracias. Tal vez puedo comentar un poco lo que Claro que sus sí. reflexiones. Adelante, Pablo. Gracias. Primero que nada, un gran saludo a al amigo de Colombia,
Realmente admiro mucho el movimiento, es que el movimiento de libro álbum, de literatura en Colombia siempre ha sido muy respetable, hay proyectos hermosísimos. Yo, en el tema de los dinosaurios, precisamente, pues está en este clásico formato de los libros de los dinosaurios, especie, tamaño, época en la que vivió. Y una amiga de Colombia me muestra y me dice, mira este libro álbum. Y este libro álbum hablaba un poco de la relación con un padre. El padre era el dinosaurio que iba dejando legado a los otros dinosauritos pequeños, que era como una especie de historia transgeneracional. Entonces decía, están utilizando los dinosaurios como pretexto para hablar del legado y la enseñanza. Me encantó, o sea, me encantó. Y hay autores como Jairo Buitriago y todo que tienen allí un bagaje de libro álbum también muy impresionante y recomendable, totalmente recomendable. A mi estimado Jorge Luis de Ibarra, pues un fraterno saludo. De Ibarra tengo un lindo recuerdo. O sea, son pocos gestos también, creo yo, depende mucho de la promoción y el trabajo que uno le pone detrás de un libro. Pero en aquel momento uno fue una invitación era de un colegio de Ibarra que hicieron una obra de teatro en base a uno de los libros. Fue una experiencia bastante única, bastante especial de ver cómo el libro salta de la imaginación de uno. Uno quiere como apropiarse de los personajes y todo, y es imposible. Una vez que ya llega al receptor, al público, lo reinterpreta en sus propios códigos, en sus propias formas, y eso realmente es admirable. Creo, como bien les decía Jorge Luis, son lindas experiencias que nos sacan de la realidad, nos sacan de estar en este estado momentos hasta más fácilmente dominable, ya que la lectura nos permite reflexionar, nos permite encontrar nuevos mundos, nuevos universos, como decía Luis. A mí me gustaba un poco esta analogía porque eh, cuando uno está en la niñez, el mundo es enorme, es gigantesco. O sea, es inabarcable el tiempo, el espacio, o sea, ¿qué es el mundo? Crecemos y todo se va haciendo pequeño, todo se va haciendo pequeño, estamos conectados, tenemos amigos en Argentina, tenemos amigos en Alemania, o sea, viajar se vuelve como, viajar con la tecnología se vuelve tan fascinante, entre comillas, y el mundo se hace chiquito. Y mi idea era un poco decir con el universo, recuperar un poco esa idea de que el universo sigue siendo igual de inconmensurable y mágico como la primera vez que vimos la Vía Láctea girar sobre nuestras cabezas, o algo así. Y sobre el tema de los autores integrales, Luisa me lo ha mencionado muy bien. Sí, es interesante. Este país tiene allí, pues, creo yo, exponentes tan bonitos como Sosa Zapato, como Roger Icaza, como Marco Chamorro, y Lali Cornejo también hizo algunas obras también, y es este reto de conversar y llenar, en este caso, este diálogo, donde la lectura y las letras y el dibujo van de la manito. Eso es algo muy, muy único, muy único, y eso agradezco a Luis que lo tome en cuenta. Sin duda que es una dimensión muy especial de este trabajo. Muy bien, gracias por los aportes. Veamos si quieren participar, comentar algo. Derling, ¿quiere decir algo? Derling Caro. No, dice que no. Katrina, si quiere comentar algo. Tampoco, no dice nada. Veamos, ahí están dos niñas con el nombre de María Soledad Ponce. Dos niñas, si quieren participar, preguntar, comentar, adelante, puede activar su micrófono. Bueno, mientras se animan, No, no. Oscar nos ha mandado algunos mensajes aquí por interno, puede hablar también. Felicitaciones a Pablo, qué lindo escuchar su compromiso con el arte de escribir, especialmente el arte de escribir para la niñez. Y allí están los y las seguidoras infantiles. Que siga escribiendo y contagiando ese necesario hábito de leer. Es aportar a la humanización de esta en muchas ocasiones deshumanizada humanidad. Oscar, si quiere intervenir, adelante, puede Muchas activar su gracias. micrófono. Sí, bueno,
quería dar la cancha a los invitados especiales, a las invitadas especiales. Ah, ya, un momentito, entonces ahorita veo que levantaron la mano, ahí está. Entonces, sí, ese es mi mensaje. Perfecto, sí, sí, ya lo que escribí, eso es lo que quería compartir, ya, está bien. A ver, adelante. Buenas noches, Hola, Buenas noches, buenas adelante. noches, qué gusto. yo soy María Soledad y mi hermana es Emilia Rafael. Qué gusto, qué Mucho gusto. gusto con todos y estoy muy feliz de estar aquí en un club de lectura porque me encanta leer y dibujar y, y me encantan los libros ecuatorianos y quisiera saber si me pueden recomendar algún libro para, para mí. Claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no, María de Soledad? Qué gusto. Eh, hay, hay libros que son verdaderamente mágicos. Yo recomiendo Sofía, la vaca que le gustaba la música. Me parece muy bonito, muy lindo este libro creo que es de Peter Geoffroy, algo así, no tengo exactamente, es un autor, creo que francés. Él también escribió el libro de Lobo Sentimental. Son como variaciones de los cuentos clásicos, en donde el lobo no es un cazador, el lobo no es el villano de la historia, sino que es incluso hasta un lobo, hasta con ciertos sentimientos artísticos. Es muy bonito de conseguir el libro, muy, muy bonito. Y el libro de Sofía, la vaca que amaba la música, es muy divertido porque tiene aquí esta cuestión de la sorpresa, de que cada página se va a encontrar con un escenario diferente y que dentro de este género de libro álbum es muy divertido de leer. Ya, muchas gracias. Gracias por Qué participar, María gusto. Soledad. Ahí Derling ya se animó. Luego de Derling, nuevamente le daremos la palabra a... Adelante, Derling. Bueno, yo soy aquí, me gusta dibujar también. Primera vez que conozco uno de sus libros, señor Lara, quisiera poder conocer más de sus historias. Entonces quería recomendar como cuáles son sus libros favoritos para buscarlos ahí y empezar a leerlos, porque escuchándolos me parecen muy, como digo, muy fascinantes y muy llamativos. Hay libros que, o sea, yo creo que los libros que topan mucho, 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 le voy a dar un poco te voy a dar un poco de anuncio comercial a mi amiga María Fernanda, porque los libros de María Fernanda Heredia tienen esa condición de que te hablan en primera persona. Muchas veces son niñas las protagonistas, hay niños y niñas que pasan por momentos muy interesantes en las que realmente se cuestionan. Hay Amor se escribe con H, hay otros libros como Cupido es un murciélago, en las que estos libros narran, creo que no narran solamente historias, narran vivencias, que uno puede quedarle como ese trasfondo de decir, ah, o sea, yo también algún momento cuando estuve en el colegio, pues, pues me enamoré de una maestra o de una compañera, estoy imaginando, que generalmente son como estas tramas un poco románticas, divertidas, ahí creo yo, es esta búsqueda tanto de temas como, por ejemplo, Edna cuando habla, ella, ella habla también de temas históricos. A veces ella hace un viaje al Incario y entonces quieres acompañar a una niña que está recorriendo desde el Cusco hasta la tierra de Loja, es un que se llama Caminantes del Sol, y ese libro es una caminata, es un viaje casi etnográfico a través de la narrativa. O los primeros Mitee y el Cantar de las Ballenas, que habla de los pueblos de Valdivia. O de pronto también en este caso, no me he pronunciado al respecto, pero yo siempre tuve una admiración muy grande por Edgar Allan García, que en este momento ya no está con nosotros, un ser de luz realmente, pude conocerlo allí, facetas muy, muy, muy místicas, o sea, es una persona muy, muy comprometida con la luz, y él tenía también un libro que se llama Cuentos Mágicos, de la antigua editorial Norma, que ya no está entre nosotros, tampoco, entonces... Para mí me quedan estas obras que recomiendo, no solo las que ilustré
O sea, solamente hay libros que nos dice, libros que ilustré acompañando a un autor, y hay otros libros también que me llegaron como lector y digo, me quedo con esto. Entonces, estas lindas experiencias también les recomiendo plenamente. Y sin duda enriquecerán mucho sus vivencias y sus bibliotecas. Muy bien, gracias. Sami Salguero levantó la mano anteriormente. ¿Quiere comentar algo, Sami? Qué lindo dibujo de Que Lerling, de gracias lo, por compartirlo. que de lo que pidieron libros, estos son uno de mis favoritos. Mi primer libro favorito es Escarlatina, la cocinera cadáver. Tiene dos versiones, que es la ¿Ya? primera Esmeraldina y la otra es Escarlatina. ¿Ya? El otro es El niño que bebió luz de luna. Qué bonito. El otro es Los cretinos. El otro, ahí donde. El otro es Las brujas y el otro es Oh, El día en el que me tragué a mi mamá. qué increíble. Qué increíble. El Las Brujas me recuerdo. Recuerdo, es más cercano a mí temporalmente. Los otros libros no los he leído, Sammy, y son muy buenas recomendaciones. Tomaré muy en cuenta de Escarlatina, de los libros que recomiendas. ¿Cómo era el libro? Yo me comía a mi mamá. El día en el que me tragué a mi mamá. El día en que me traiga a mi mamá, lo voy a tomar en cuenta. Si los veo algún momento, te recordaré esta recomendación. Recuerdo que algún momento conversaba y trataba de hacer un taller infantil y decido escoger el libro de las brujas de Roald Dahl. Y a mitad de la lectura comienzo a ver que los niños que eran muy pequeños comienzan a asustarse. Tuve ese momento que hacer un poco, ir hacia atrás y cambiar un poco la historia para que el momento no se perdiera, porque la intención con la lectura es justamente disfrutarla, vivirla, sentirse recibido, bienvenido por las palabras y aquella narración no lo estaba sirviendo. Las Brujas, sin duda que es un libro potente, muy fuerte, con enfrentarse a los miedos también, pero sin duda se necesita allí el momento y la edad adecuada. Claro que sí. Muy bien. Katrina ya se animó, escribió allí en el chat. A mí me Qué lindo. gusta dibujar, así que ahí tienes algún tip para Katrina en el dibujo. Tu pasión por el dibujo. Que es algo importante que debo decir, debo decir algo súper importante que hemos hablado de este tema de ilustradores, maestros, antimaestros. Mis antimaestros decían es que no, ilustrar no es lo mismo que dibujar. E incluso yo me di cuenta luego de que los grandes ilustradores, hay una ilustradora que se llama Isol de Argentina, y Sol tiene algunos libros como, bueno, no recuerdo en este momento, se me va el nombre, pero tiene La Bella Griselda, y donde es una princesa un poco caprichosa por la que todos pierden la cabeza. Y cuando veo el personaje de la Bella Griselda, digo, esto es un dibujo infantil. Y no está mal decirlo infantil como mal, sino que es como con la soltura que tendría un niño. Picasso en su momento también decía, o sea, lo que quiero, una vez aprendido a dibujar, lo que quiero es volver a dibujar con la misma soltura que tiene un niño. Yo te recomendaría, no te recomendaría que dibujes, que encuentres la forma, que estudies la luz, la sombra, los detalles, las referencias, no. Diría que lo dibujes y lo disfrutes con el alma, que el día que lo hagas así, de esa forma, tan comprometida, te va a ir de la mejor forma, te va a ir de la mejor forma y los dibujos florecerán solos. Eso es lo mejor que puedo decir, que continúes y lo hagas siempre con la alegría y con la emoción más profunda. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Oscar, para cerrar con broche de oro. Ya estamos para cerrar. El tiempo pasó muy rápido, Ha Pablo. sido muy linda la experiencia. Gracias, Jaime, ha sido muy bonito la experiencia. No, felicitar a Jaime y bueno, al invitado especial, a Pablo, porque han logrado, estamos felices porque antes estábamos solamente personas adultas participando de este lindo momento y ahora estos invitados y invitadas especiales, los niños y niñas, pues yo creo que es fantástico y felicitarles a ellos y a ellas porque se ve
que son lectores y lectoras bien comprometidos y se nota al momento que hablan. Al principio estaban un poco tímidas, pero al final, mira como, con qué soltura, con qué solvencia que se expresan y cómo incluso nos recomiendan a los mayores que estamos aquí a leer los libros que les han impactado a ellos. Esto es maravilloso, es mágico realmente este momento. Ojalá nos sigan también acompañando en lo posterior, ¿no? Y bueno, otra vez felicitaciones a Pablo, porque veo que tiene una experiencia muy grande en el campo de la escritura y eso es, como digo, siempre una persona que escribe da un aporte importante para el desarrollo y para el crecimiento humano, ¿no? Así es que un abrazo a todos y todas y felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Hay un mensaje de Katrina. Yo dibujo anime y me salen bonitos mis dibujos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sin duda el anime es el anime y el manga son una gran escuela. Claro que sí. Pablo, un mensaje final que quieras decirnos para Sí, los niños, sí, para sí. cultivar ese niño interior, para recuperar ese niño, para potenciar ese niño. Que nunca, ¿cómo no? Que dice Derling, y eso sí, que Derling nos ha mostrado unos hermosos paisajes. Derling podría decirte que disfrutes completamente cuando viajes, cuando conozcas nuevos sitios, disfruta de toda la amplitud, de poder ver las montañas hasta el horizonte, la selva, los ríos, porque eso se nutre el arte. Yo dejaría solamente no sé, me gusta cerrar un poco con estas frases, con estos lugares comunes, así un poco. Los espejos, diría pequeñas frases para cerrar. Yo diría que los espejos nos sirven para vernos, para mirarnos el rostro. El arte nos sirve para vernos, el arte, y en este caso todas las artes, la literatura, la ilustración, el cine, todas estas artes nos sirven para vernos del alma. Ese, creo yo, es uno de los mensajes que les dejo de disfrutar siempre la actividad y creo yo, esta alegría constante de seguir creando y disfrutando y jugando con las emociones más bonitas que uno puede tener en este periodo tan bonito de la niñez. Eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. Va Muchas a poner la gracias. publicidad final y luego nos despedimos. No se vayan ¿Cómo todavía. no? ¿Cómo no? Muchas gracias por todo. Chau. Colorín colorado, el cuento ya se ha contado, pero amigo no te vayas, aún queda mucho lado. Tenemos otro capítulo que está por comenzar. La próxima vez verás lo que va a pasar. Eras una vez en un reino encantado, un montón de aventuras por haber encontrado. Espera con ganas el próximo día, hay más historias llenas de alegría. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Érase un dragón que el cielo cruzaba, junto a un valiente que siempre soñaba con descubrir misterios en cada rincón. Sigue el cuento con la misma pasión. Y aunque hoy terminó la historia de hoy, mañana traerá sorpresas y estoy seguro de que juntos reiremos sin parar. La magia del cuento continúa al regresar. Colorín colorado, el tiempo no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Colorín colorado,
sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con un mundo oscuro.